casa. Muy buenos días, estimados amigas y estimados amigos. Buenos días, señores padres de familia. Hoy martes vamos a continuar con el área de ciencia y tecnología. El título es La importancia de las plantas en los ecosistemas. Recursos que debes de tener a la mano: tu celular, laptop, computadora o tu tablet. Asimismo, también yo te alcanzaría una ficha verde Slim. Debes de tener a la mano también tu portafolio, tus trabajos realizados, hoja de reuso o cuadernos, lápiz o lapicero regla y diccionario. En el desarrollo de la actividad, ayer iniciaste el estudio en qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de la fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de estas en los ecosistemas. La meta para el día de hoy es investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Muy bien, entonces vamos a realizar, nos vamos a la página número 2, ¿ya? Eh, Vamos a empezar. Hoy reflexionarás sobre lo siguiente. Ya sabes que la planta fabrica sus propios alimentos. ¿Sabías que esa actividad que realizan es lo más importante para todos los seres vivos? ¿Por qué? A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos la pregunta de investigación. O sea, ¿qué vas a investigar? ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? ¿Por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Esas dos preguntas vas a investigar, ¿ya? Luego lee, cópialas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación. Escribe cada respuesta una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Por ejemplo, yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema. Vas a explicar por qué. El otro, yo creo que las plantas son importantes para todos los seres vivos. Explica por qué. No lo vayas a escribir ahí, sino vas a elaborar esos cuadritos en una hoja de reuso y vas a responder. Tus ideas son muy importantes, pues ahora las respuestas son tus hipótesis. Necesitas investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencia científica. Luego, indaga para responder a la pregunta. Requiere que busques información, leas y analices al respecto. Anotes los datos que te ayudarán a responder y los interpretes y finalmente elabores tus conclusiones. Por ejemplo, el otro cuadro. ¿Qué acciones organizadas puedes realizar? ¿Qué haré primero? ¿Qué vas a hacer primero? Es tu plan de trabajo. ¿Qué haré luego? ¿Y qué haré después? Igualmente nos vamos a la página número 3. ¿Ya? En tu portafolio tienes anotado lo que sigue en tu plan. Si tienes posibilidad de conseguir información, incluye las fuentes a tu lista de materiales para ayudarte. O sea, si tienes alguna bibliografía, algún libro donde puedas sacar toda esa información, la escribes en ese cuadrito, donde dice la lista de los materiales o recursos que necesitarás. Material 1. Verde es lindo, la ficha que te voy a enviar. Esa es una bibliografía, por ejemplo, no una información. Material 2. Si vas a sacar de otros libros o de internet, también escribes. Material 3. Si tienes otra información, también escribes ahí. A continuación, como ya te habíamos anunciado para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas planteadas, te invitamos a leer la ficha Verde es lindo, la que yo te voy a proporcionar. ¿Ya? Al leer, te sugerimos que analices la información y con ella complete el siguiente cuadro. Y una vez que has leído esa ficha, vas a responder al siguiente cuadro. Por ejemplo, la importancia de las plantas en él. El entorno del ecosistema está formado por componentes abióticos que son. ¿Cuáles son los abióticos? Ahí en la ficha lo vas a encontrar. Componentes bióticos. ¿Quiénes son? Ahí te está ayudando, por ejemplo, la temperatura en los abióticos. Faltan más. Por ejemplo, en los bióticos, seres microscopios. Faltan más. Tienes que llenar todo ese cuadro en una hoja de reuso. Productores, ¿cómo? También vas a llenar ahí. Forman la cadena alimenticia. ¿Quiénes? Los productores, ¿cómo? Los consumidores, ¿cómo? Los descomponedores, ¿cómo? Las plantas son importantes, ¿por qué? Son fábricas ¿de qué? Dan origen ¿a qué?
La vida en el ecosistema depende de ella debido a que todo eso lo vas a encontrar prácticamente en la ficha. Listo, continuamos entonces en la página número 4, ¿ya? Seguimos aprendiendo. Ahora sí ya debes de estar en condiciones para escribir una respuesta como mejor argumento a las preguntas de investigación. Por ejemplo, la información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema. Explica por qué en una hoja de rebus. Igualito hace el mismo cuadro, pero en una hoja de rebus. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para todos los seres vivos. Explica por qué. A continuación, recuerda la meta: investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Ahora vas a reflexionar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Lograste la meta? Si lo lograste, explícalo en un texto corto, ¿ya? Ahí no en la ficha, no, sino en una hoja de rebus. Luego también vas a responder esas preguntas de abajo. ¿Qué lograste? ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? Y explica el por qué. Escribe tus respuestas en una hoja de rebus. Nos vamos a la página número 5. Ahí tienes también otro cuadrito donde te vas a autoevaluar, ¿ya? Después de haber realizado tu investigación. Vas a marcar sí y vas a marcar, cuando es sí, marca sí. También vas a marcar no si es no, ¿ya? Asimismo, si tienes algún no, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa según lo necesites. Vas a evaluar también a la fuente de información, por ejemplo, el nombre, el autor, y ahí en la ficha, en la última parte, ahí vas a encontrar el nombre del autor y el nombre de la entidad. Asimismo, tienes un criterio de confiabilidad de la información. Si es una ficha nada más un autor, pones en el primer cuadrito donde dice fuente de la información, libro, si es revista o si es archivo de multimedia. En este caso viene a ser un archivo de multimedia. Pones el nombre del libro, el artículo y el archivo. Si tienes otra información que te ha valido, también haces el segundo cuadro. Y si tienes otra tercera información, también haces un tercer cuadro. Finalmente vas a analizar tu aprendizaje, ¿correcto? Las plantas son importantes porque vas a leer el 1, el 2 y el 3, porque nos proporciona oxígeno para respirar, porque han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Y también porque es importante. Es importante porque los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y sin ellas no podríamos vivir, es decir, que somos dependientes de su existencia. Listo, entonces a manera de visualización nada más, ahí te estoy enviando la ficha verde es lindo. Ahí tienes que buscar un espacio donde puedas leer bien. Ya lee bien, si no lo entendiste, vuelve a leer, porque ahí te está dando toda la información, como por ejemplo, qué es el ecosistema, que lo vas a encontrar en la primera parte, en la primera hoja. Luego la cadena alimenticia, te habla también de las plantas, por qué son importantes, te habla de las forman parte del ecosistema, dan origen al ecosistema. Te va a hablar también ahí de la vida en el ecosistema, depende de las plantas. Primera, segunda, y así vas a leer con bastante cuidado para que puedas entender el resumen de esa ficha y puedas responder. Ahí, como puedes también apreciar ya en la página número 3 de la ficha, que te indica la vida en el ecosistema depende de plantas. Todo eso lo vas a leer con bastante cuidado y finalmente te cuenta en la página número 4, ahí está la última información y allí está la referencia bibliográfica que vas a contestar tú de acuerdo a lo que te pide en la página número 5, ¿ya? En esos cuadritos donde dice fuente de la información y ahí vas a encontrar en la referencia bibliográfica, ahí está el nombre, ¿correcto? Entonces después de haber hecho todo eso, después de haber respondido, tómale bien la foto para que se pueda visualizar cada vez mejor. Listo, entonces estamos concluyendo. No te olvides de leer nuevamente la meta que vas a investigar para que explique la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida de nuestro planeta. De acuerdo a ello, esos cuadritos
Esas preguntas, por favor, todo elabóralo en una hoja de reuso y lo más importante es que leas esa ficha cuyo título es Verde es lindo. Ahí vas a encontrar toda la información para que puedas responder. Entonces, espero que sé que lo vas a hacer con bastante creatividad, con bastante coherencia y te espero tu trabajo a las 5 de la tarde. Nos vemos.